Puede ser. Ventanita es una buena. Perfecto. Bien, bárbaro. Entonces, lo que les estaba contando era un poquito el proceso de lo que trabajamos hasta ahora, que aprendimos a derivar primero y luego estuvimos aprendiendo distintos métodos para integrar, entendiendo que la integración es el proceso inverso de la derivación, ¿sí? Es decir, nos daban una función que ya estaba derivada y con distintos métodos fuimos a buscar la función primitiva. ¿Para qué aprendimos a hacer todo eso? Nosotros aprendimos a hacer todo eso porque tiene una aplicación espectacular. En realidad tiene 3 aplicaciones espectaculares, pero empezó toda esta historia con esta, que es la posibilidad de calcular el área determinada entre 2 valores, ¿sí? Bajo una curva. Obviamente, si nosotros tuviéramos un cuadrado, sabemos calcular el área, un trapecio, un rectángulo. Es decir, hay un montón de figuras que a nosotros no nos resulta complicado calcular el área. De hecho, hasta cualquier polígono irregular, porque lo dividimos en triángulos y de alguna manera le damos la vuelta para encontrar el área. El problema acá es que, supongamos que yo digo que quiero calcular desde este valor A hasta este valor B. Toda esta superficie que está debajo de esta curva. El problema no es el valor de A, el valor de B y la base, que son valores rectos y que de alguna manera me puedo ir dando maña a ver cómo hago. El tema es que acá tengo una curva. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y bueno, de alguna manera voy a, primero, tomar el intervalo AB y subdividirlo en intervalos más pequeños. ¿Sí? ¿Para qué hago eso? Sí. No se ve no se ve la... Sí, estoy mostrando un PowerPoint, Abril. Fíjese si sale y vuelve a entrar, a lo mejor lo ve. ¿El resto es perfecto? Sí. Bien. Entonces lo que hago es tomar el intervalo AB, ¿sí? En el eje X. Lo subdivido en pequeños intervalos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si yo subdivido en pequeños intervalos, fíjense, voy a considerar uno en el medio, acá. Yo voy a poder considerar 2 rectángulos, ¿sí? Con esa misma base. El que, elevando la altura, pegue en el valor mínimo, donde toca la curva, ese es un rectángulo, y otro rectángulo donde llegue al valor máximo de ese sector. Entonces, con el rectángulo que llego al valor mínimo, me quedo corto. Pero con el rectángulo que llego al valor máximo, me paso. Es decir, que el área que me genera esta curva me va a quedar acotada entre la suma de las áreas de los rectángulos que tomo con los mínimos en cada caso. Me va a quedar mayor el área bajo la curva que esa suma que acá están pintadas de oscuro, pero a su vez me va a quedar menor que si yo sumara las áreas de los rectángulos grandes. Entonces, ¿cómo voy a resolver ese problema? Acá tengo el dibujo nuevamente. Mi área va a quedar limitada entre la suma de los rectángulos chicos y la suma de los rectángulos grandes. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Necesariamente lo que voy a tener que hacer es tomar cada vez mayor cantidad de rectángulos, es decir, achicar las bases de esos rectángulos
porque entonces cada vez me voy a ir acercando más, y por eso quería que miraran ese link que les habíamos dejado en el aula. Cada vez me voy a ir acercando más a medida que tome mayor cantidad de rectángulos. La diferencia esta me va a quedar cada vez menor. De hecho, en el límite, cuando la cantidad de rectangulitos que yo tome sea infinita, obviamente este límite inferior y este límite superior van a tender a tomar el valor de A. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, esa área va a quedar como acotada entre estos dos límites, pero en los límites esta área va a quedar igual a ese valor. ¿Sí? Ordené todo mal, como habrán visto. Entonces, cuando yo calcule el límite, cuando n tiende a infinito, de los rectángulos bajos o por defecto y la suma de las áreas de los rectángulos por exceso, voy a llegar a que coinciden en el valor de A. Y de ahí viene que el valor de A, o el área, se va a poder calcular como el límite cuando n tiende a infinito de la suma de igual a n de los f de x sub i delta x sub i. ¿Por qué f de x sub i? Porque esos rectángulos van a ser tan finitos que la altura de cada uno de ellos va a ser la imagen de cada uno de los puntos que tengo en el intervalo AB. O sea, van a ser tan finitos esos rectángulos que finalmente sus alturas van a ser cada una de las imágenes de cada uno de los puntos. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, este límite es el que se llama integral entre A y B de f de x diferencial x. El delta x sub i es la diferencia entre, por ejemplo acá, supongamos yo tomo x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3. El delta x delta significa siempre incremento, acuérdense. Es la diferencia entre un x sub i y el x sub i menos 1. Eso significa delta x sub i. ¿Se entiende? Esa diferencia, obviamente, cuando se haga súper chiquitita, esa diferencia, cuando se haga súper chiquitita, la base prácticamente me va a quedar infinitesimal, ¿sí? Esta base me va a quedar prácticamente nula, no me va a quedar 0 porque si no 0 por f de x sub i me va a dar 0, pero me va a quedar muy, muy chiquitita al punto que el rectángulo prácticamente va a ser la medida de el área, digamos, va a ser la medida de su altura, que es la imagen de cada uno de los puntos que hay entre A y B. ¿Sí? Entonces, Riemann, que es un matemático, que es el que descubre este concepto, a esto lo llama integral entre A y B de la función f de x diferencial x. ¿Sí? Y entonces, de esta manera, una de las grandes aplicaciones de la integración es calcular justamente la superficie que se genera debajo de una curva. No importa la forma que tenga la curva. De hecho, vamos a ir viendo hoy distintos casos que se nos van a ir presentando y de qué manera vamos a tener que proceder. A y B se llaman límites de integración. Por supuesto que estos límites de integración son en el intervalo en el cual considero el cálculo del área. Ninguno puede ser infinito, porque infinito, recuerden que no es un número determinado. Y si yo quiero calcular un área, tengo que llegar a un valor 8, 15, 39. No puedo llegar a un valor infinito. O sea, un área infinita no me dice nada. ¿Sí? Por eso los límites de integración tienen que ser valores
determinados. Por esa misma razón es que esta integral se llama definida, ¿sí? Porque posee límites de integración. Las integrales que habíamos estado trabajando hasta la clase pasada, las llamamos integrales indefinidas. ¿Por qué? Porque solo aprendimos a integrar más allá de los límites de integración. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora cuando nos pidan calcular el área bajo una curva? Vamos a tener que integrar y luego vamos a tener que utilizar estos valores de A y de B para obtener el área bajo esa curva. Si esto es importante saberlo, sí, claro, es de donde viene la definición del concepto de integral. Por eso, capaz que les resulta sencillo si ustedes lo asocian a la gráfica, por eso les dejamos el link. Si ustedes lo asocian a la gráfica, lo mismo que cuando pensábamos en que si la derivada era positiva, la función es creciente, porque sabíamos que la recta se iba moviendo junto con la curva, la recta tangente, acá en el fondo es lo mismo. Si ustedes mueven el deslizador en el link que les dimos, van a ver que cuanto mayor sea la cantidad de subdivisiones que tomo en el intervalo AB, más ajustada es el área con respecto a la curva que tengo. ¿Sí? Entonces les va a salir natural, no es una cosa difícil de grabar. Exactamente, sí. Bien, ahora el tema es, fantástico, llegamos hasta acá. Ahora me dicen que el área bajo esa curva, en el intervalo AB, se calcula como la integral entre A y B de f de x diferencial x. Bueno, claro, pero necesito una regla para hacerlo, o sea, necesito un método. Yo ya sé calcular las primitivas, eso era uno de los grandes aportes. ¿Cómo lo hago? Lo hago con lo que se conoce con el nombre de regla de Barrow. ¿Sí? La regla de Barrow dice lo siguiente, supongamos que tenemos una función continua en un intervalo AB como la que teníamos graficada recién y que G sea la primitiva. ¿Sí? Eso significaba que si yo derivaba G encontraba F chica. La regla de Barrow me dice que si esto es así, entonces, la manera de calcular la integral entre A y B de f de x diferencial x es, busco la primitiva g, la evalúo en el límite superior y le resto la primitiva evaluada en el límite inferior. A ver si se entiende. Voy al dibujo anterior. ¿Sí? Voy acá. Ay. Quiero ir a la gráfica anterior. Acá. Supongamos que esta es una función polinómica. ¿Sí? Entonces, y que este límite A es 1 y B es 4. Entonces, lo que tengo que hacer es calcular la integral entre 1 y 4 de esta función polinómica. ¿Cómo voy a hacer? Primero voy a buscar la primitiva de la función. O sea que voy a tener que integrar con el método que resulte más conveniente. Y luego cuando tenga la primitiva resuelta, la voy a evaluar en 4 y a eso le voy a restar la primitiva evaluada en 1. Vamos a ir mirando algunos ejemplos concretos. ¿Hasta ahí va quedando claro lo que estamos hablando? ¿Sí o no? Igual ahora con cada una de estas propiedades voy a desarrollar un ejemplo.
B es un número, Brian. A y B son valores numéricos. ¿Sí? O sea, son valores o que me los dan o bien que los voy a tener que calcular. Pero son valores numéricos. Claro, sí, si tienen un error en la integración, es probable que se complique bastante. ¿Sí? Muy bien. Vamos, vamos un poquito a trabajar en el álgebra de las integrales definidas. ¿Se acuerdan cuando vimos las integrales indefinidas que dijimos que cuando nosotros teníamos la integral de una constante por una función, lo que podíamos hacer era sacar esa constante y multiplicar la constante por la integral de la función? ¿Se acuerdan que esa era una de las primeras propiedades que vimos cuando vimos integrales? Bien, así como vale para las integrales indefinidas, vale también para las integrales definidas. Es decir, si yo tengo la integral entre A y B de una constante por una función, puedo sacar la constante afuera e integrar entre A y B a la función. Como yo acá igual voy a tener que encontrar la primitiva, es obvio que si vale para las integrales indefinidas, vale también para las integrales definidas. Vamos a ver un ejemplo concreto, porque a lo mejor estoy como yéndome muy por las ramas y... Supónganse que a mí me piden calcular el área entre 2 y 4 de la función 3x diferencial x. Antes de seguir avanzando acá, vayan a GeoGebra, abran una hoja de GeoGebra, grafiquen la función 3x, grafiquen la función 3x, le dan Enter, y grafiquen las rectas. X igual a 2, a ver, dice sí, X igual a 2, y X igual a 4. Achiquen para ver el sector que les quedó marcado. Ese es el área que estoy tratando de calcular. ¿Les dio algo así? Entre 2 y 4, el área que está bajo la recta 3x, este es el área que quiero calcular. ¿Estamos? ¿A todo el mundo llegó a este dibujo? ¿Sí? Volvemos entonces. Me decían que cuando yo tuviera una función, que busque la primitiva de esa función. Yo sé que ese 3 lo puedo sacar fuera del símbolo integral, y cuando integre x, ¿a qué es igual la integral de x? La integral de x, que es directa. Espera un poquito, ya vamos a llegar. ¿A qué es igual la integral de x? Los estoy esperando. Porque tenemos que encontrar la primitiva primero. Bien, ahí estamos. Vamos. Muy bien. Busco entonces la primitiva de 3x. La primitiva de 3x es 3 por x al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Entonces, esta primitiva, me decía la regla de Barrow, que la teníamos que evaluar en 4 y en 2. Esto se escribe así. Escribo la primitiva
que obtengo de integrar esta función, una barra y coloco los límites de integración. ¿Qué significa esto? Que voy a evaluar la primitiva en 4, 4 por 4, 16 dividido 2 me da 8, o sea que la primera evaluación me da 3 por 8, menos, y ahora evalúo en 2. 2 por 2, 4, dividido 2 me da 2, o sea 3 por 2. 3 por 8, 24, menos 3 por 2 es 6, el resultado son 18 unidades cuadradas. ¿Por qué coloco unidades cuadradas? No coloco centímetros, porque no sé si son centímetros, pero yo sé que cualquiera sea la unidad que haya tenido, si calculo un área, es obvio que me tiene que dar esa unidad elevada al cuadrado. Exactamente. Lo utilizo como una generalización. Si a mí me dijeran de antemano que el área que yo estoy calculando tiene una unidad de medida particular, perfecto, utilizo esa medida en particular. Si no, siempre tengo que colocar este u elevado al cuadrado, que es 2D. No sé, sabría lo que ¿qué me quiere decir, Abril? No sé lo que me quiere decir con eso de que es 2D. Ah, claro, en dos dimensiones, claro, sí, exacto, sí, 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 perfecto, ¿sí? Entonces, me dan la integral, calculo el integrando, ¿sí? Calculo la integración, la primitiva, la evalúo en el límite superior, le resto la evaluación en el límite inferior, saco la cuenta. Si yo en vez de hacer eso, hubiera sacado primero el valor de 3 afuera, me queda 3 me queda lo mismo. La integral de x es x cuadrado sobre 2. Evaluar x cuadrado sobre 2 entre 4 y 2 es lo mismo que hacer 3 por, paréntesis, 4 elevado al cuadrado. Ah, mira qué bonito que puso la profe. Ah, es que lo dividí, ya lo dividí por 2. Pensé que no lo había dividido por 2. 4 elevado al cuadrado dividido 2 me da 8, y luego a eso le resto 2 elevado al cuadrado dividido 2, que me da 2. 8 menos 2 es 6, 3 por 6 es 18, o sea que cualquiera de los dos métodos me lleva al mismo resultado. En general, cuando vean una constante, conviene sacarla del integrando para poder luego aplicar el método que convenga sin necesidad de complicarnos demasiado. No, Santiago, siempre que usted calcule un área, siempre que calcule un área, la unidad es unidad al cuadrado, aunque sean las cuádricas. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un cilindro y estamos calculando el área lateral, sería como calcular la superficie de la etiqueta, ¿sí? O sea que siempre estamos hablando de unidades elevadas al cuadrado, ¿sí? Entonces ahora vuelvo a mostrar la gráfica. Fíjense, yo tracé la recta 3x, ¿sí? Que era la función original que estábamos integrando. Tracé la recta x igual a 2, x igual a 4, y me quedó determinada esta región. Esta región es a la que le calculé el área. Yo después me fui marqué los puntos del polígono para ver qué área me daba, y me da 18, solo para corroborar que estuviera bien hecho. No es necesario hacerlo, pero se puede hacer eso en GeoGebra, ¿sí? O sea, pueden calcular el área para corroborar que sea correcta la medición. ¿Hasta ahí me fueron siguiendo? Sí.
12 más 6 da 18, ¿descubrí algo? No sé de dónde sacó el 12 y el 16. El 12 y el 6, perdón. No sé, Lautaro. ¿En dónde anda usted? No, no, no. Esto es de casualidad porque esto es una recta. Esta es la última recta que les doy. Ahora empezamos a volar con las curvas. Otra propiedad de las integrales definidas, que obviamente también se desprende de las propiedades de las integrales indefinidas, que dice que la integral definida de una suma de funciones es igual a la integral a la suma de las integrales definidas de cada una de esas funciones. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos que a mí me dan para integrar la función x más 1 sobre x. ¿Sí? Sí, Brian. ¿Se acuerda que una de las propiedades que cumple las integrales indefinidas era que la integral de la suma de funciones es igual a la suma de las integrales de cada una de las funciones? Nosotros podíamos descomponer. Bien, eso mismo podemos hacerlo ahora que tenemos, aunque tengamos límites de integración. Y yo ahora les muestro un ejemplo. Supongamos que tenemos la integral entre 1 y 3 de la función x más 1 sobre x. Yo podría calcular la integral entre 1 y 3 de x y sumarle la integral entre 1 y 3 de 1 sobre x. O sea, lo puedo hacer todo junto o lo puedo hacer separado. El resultado no va a variar. ¿Sí? Fíjense, si lo hago por separado, y me voy a ir un paso para atrás, ¿cuál es la primitiva de x? ¿Cuál es la primitiva de x? X al cuadrado sobre 2. Esa la voy a tener que integrar entre 1 y 3. ¿Y cuál es la primitiva de 1 sobre x? Logaritmo natural de x. Fantástico. Entonces, el área me va a quedar x al cuadrado sobre 2 entre 1 y 3 y el logaritmo natural de x entre 1 y 3. ¿Eso qué significa? Que a esta función la voy a evaluar en 3 y le voy a restar la misma función evaluada en 1. Más, voy a evaluar el logaritmo en 3 y le voy a restar el logaritmo evaluado en 1. Entonces me queda 3 por 3, 9 medios, menos 1 al cuadrado 1, 1 medio. Más el logaritmo evaluado en 3 menos el logaritmo evaluado en 1. Ahora, ¿usted qué dice? ¿Que es lo mismo integrar en el límite superior que en el inferior? No, no. La regla de Barrow me decía, te dan una integral entre A y B, busca la primitiva, evalúala en el límite superior y restale lo que te da esa primitiva evaluada en el límite inferior. Ah, que es lo mismo, claro, acá la suma sí, sí, ya la entendí. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, acá opero. 9 medios menos 1 medio me da 8 medios. 8 medios me da 4. El logaritmo natural de 1 me da... ¿Cuánto me da el logaritmo natural de 1? 0, muy bien. El logaritmo natural de 1, el logaritmo de 1 siempre es 0, porque todo número elevado a la 0 me da 1 excepto 0, y la base de un logaritmo no puede ser 0, o sea que esto me da 0. O sea que el área me queda 4 más logaritmo natural de 3. Bueno,
yo saco un aproximado, porque yo ahora voy a hacer la gráfica de esto. Y quiero ver si me da alrededor de 5 unidades cuadradas. Entonces, ¿qué quiero que hagan ahora? Quiero que tomen GeoGebra de vuelta. Yo lo estoy haciendo junto con ustedes, aunque no me vean. Quiero que grafiquen X más 1 sobre X como función. Una vez que tengan graficada esa función, quiero que tracen las rectas X igual a 1 y X igual a 3. ¿Les dio algo así? Acá tengo la recta X igual a 1, acá tengo la recta X igual a 3, ay, perdón. Y acá tengo la gráfica de la función X más 1 sobre X en el sector que me interesa. Esta es el área que me pidieron, esta que está acá, entre el semieje positivo de las X, las rectas 1 y 3 y la curva. Siempre el área bajo la curva es hasta el eje X, salvo que me digan lo contrario. ¿Sí? Bien, fíjense, acá hay una unidad, 2, 3, 4. Y esta quinta se completaría con este cachitito ahí, o sea que más o menos da 5 unidades cúbicas. ¿Qué pasa con corte en 3,333 periódico? ¿Qué querría? No entiendo la pregunta, Brian. Si quiere activar el micrófono para explicármela. Usted me dice, ¿qué pasa si... Usted me dice, ¿este punto de intersección acá? Ah, este punto de intersección acá. Sí. Para calcular el área no me interesa. No me interesa. Me va a interesar para otras situaciones, pero bueno, no es justo este el caso que elegí. ¿Sí? Para calcular el área me interesa los límites de integración en X si estoy derivando respecto de X. Si yo le hubiera pedido el área respecto de Y, tengo que integrar respecto de Y. ¿Hay alguna? Sí, sí, hay una manera de calcular el área bajo una curva en GeoGebra. Sí. Después Walter les pasa un tutorial. No, no, después les mandamos alguna foto de cómo se hace, ¿sí? Pero yo ahora no lo quería ni siquiera pintar para que vean que nos había dado 5 y moneditas, y efectivamente si vemos el dibujo, vemos que realmente son 5 unidades y moneditas, ¿sí? Entonces, vuelvo a la propiedad anterior. Integrar una suma de funciones directos, si yo hubiera buscado la integral de esta función directa, o la reparto y la escribo como suma de integrales, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Obviamente, si puedo separar en suma, normalmente se me va a simplificar el cálculo de la integración. Ay, Dios mío, que estuve complicada con las apariciones. Bien, esta es otra de las propiedades. Esta es tan evidente que no puse nada. Dice, la integral entre A y A de f de x diferencial x es igual a 0. Obviamente, si el valor de B se acerca tanto a A que toma el valor de A, y me quedo sin área. ¿Se entiende eso? Parece ridículo, pero va a haber momentos donde vamos a necesitar esto. Así que ténganlo en cuenta. ¿Sí? Claro, una línea no tiene área. Exactamente. Muy bien. Bueno, entonces esta guárdela ahí,
como fondo de pantalla, porque es una de las cosas fáciles que vamos a aprender hoy, que el área de una línea, no hay área de una línea. Bien, fíjense la próxima propiedad. Dice, si se invierten los límites de integración, la integral cambia de signo. ¡Wow! Ahora ya nos vamos metiendo en un terreno un poquitito más pantanoso. Supongamos que nos piden esta integral entre 0 y 1 de x cuadrado menos 1. Integro. Puedo integrar separando esta resta, la integral entre 0 y 1 de x cuadrado diferencial x, menos la integral entre 0 y 1 de diferencial x. ¿A qué es igual la integral de x cuadrado? A x al cubo sobre 3. Y la integral de menos 1 es menos x. Esta es mi primitiva. Ya la encontré. La tengo que evaluar entre 1 y 0. O sea, tengo que reemplazarla toda en 1 y restarle lo que me da reemplazándola en 0. Lo hago. Me da, si evalúo en 1, me da 1/3 menos 1. Y en 0 me da 0. O sea que, chao, se terminó ahí. Resulta que 1/3 menos 1 me da menos 2/3. Y mi pregunta concreta es, ¿un área me puede dar un valor negativo? Depende. Claro, depende, pero básicamente las áreas, las áreas, iguales que las distancias, son positivas. Entonces yo ahora lo que voy a tener que hacer es ver por qué me dio negativo. Tomen nuevamente GeoGebra. Dibujen la función x cuadrado menos 1 y las rectas x igual 0 y x igual 1. A ver, yo lo quiero que ver qué pasa. ¿Les dio esta gráfica? X cuadrado menos 1, la dibujé entre 0 y 1. Acá está el área. Y acá está la explicación de por qué me da negativa. Me da negativa porque está debajo del eje X. Entonces, yo no quiero que me dé negativa, porque un área, yo lo que quiero saber es cuánta superficie cubre este sector. Y la superficie es positiva. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que transformar esto en algo positivo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué hago? Cambio el orden de los límites de integración. En vez de poner entre 0 y 1, pongo entre 1 y 0. Usando esta propiedad. Como entre 0 y 1 me dio negativa, para que me dé la opuesta, donde tenía el 0 voy a poner el 1, y donde tenía el 1 voy a poner el 0. Obviamente ahí me va a quedar esto al revés. ¿Es lo mismo que calcular el valor absoluto del resultado negativo? Sí, es lo mismo, pero la explicación teórica de por qué lo puede hacer está en esta propiedad. ¿Sí? Es lo que ustedes van a hacer normalmente. Van a llegar acá, van a decir, ay no, como el área tiene que ser positiva, tomo módulo de 2/3 y chau. No, pero ¿por qué tomo módulo de 2/3? Tomo módulo de 2/3 porque lo que hago es invertir el orden de los límites de integración. Eso es lo que hago. Por eso termino obteniendo 2/3 positivos. ¿Cuándo me ocurre esto? Cuando las áreas están por debajo del eje X.
¿sí? Entonces, estas son cosas en las que voy a tener que tener un poquitito de cuidado. Por eso siempre recomiendo apoyar el trabajo que hacen con las gráficas. Sobre todo que ustedes no tienen que hacer una tablita de valores, lo ponen en la graficadora y de inmediato pueden corroborar o verificar qué está pasando. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguieron? ¿Sí? Ok. Seguimos entonces con yo sigo con las propiedades, pero les puse un ejemplo para cada una de tal manera de que no se nos complique demasiado. Supónganse que tienen tres números, pero de tal manera que A y B son los límites de integración y C es un valor que está en el medio. ¿Sí? Entonces, calcular la integral entre A y B de la función f de x, yo puedo dividir en dos áreas y calcular la integral desde A hasta C de f de x diferencial x y luego desde C hasta B. Por ejemplo, supongamos que me piden calcular un área entre 1 y 8. Entonces yo puedo ir hasta 3, de 1 a 3 y de 3 a 8. ¿Me va a convenir siempre? Y no, lo voy a usar cuando me convenga, cuando no me convenga, no. ¿Sí? Entonces, yo les puse un ejemplo precioso. Y dije, bueno, ya que estamos, aprovechamos y repasamos. Supongamos que me piden calcular la integral entre menos pi y pi del seno de x diferencial x. Lo primero que tengo que hacer es buscar la primitiva del seno. ¿Están de acuerdo que es el menos coseno? Sí, menos coseno. O sea que tomo el menos coseno y lo voy a integrar entre pi y menos pi. ¿Qué significa eso? Que lo voy a evaluar en pi y luego le voy a restar el coseno evaluado en menos pi. A ver si hacen esa cuenta, por favor, y me dicen cuánto les da. Quiero que hagan el menos coseno de pi menos el menos coseno de menos pi. A Bautista le dio 0. A Juárez también. Los límites de integración no son iguales. Confirma. Ajá. Calculamos y nos da área 0. Bien. Entonces ahora, por supuesto, les voy a pedir que grafiquen la función seno de x y las rectas x igual pi y x igual a menos pi. A ver si efectivamente no hay área, no hay superficie en ese sector. No, pi y menos pi. Pi es 180 grados y menos pi, pero no escriban en 180. Escriban x igual pi y x igual a menos pi. Claro, me encantó. Claro, lo que me pasó es que acá tengo la función seno. Acá tengo la recta x igual a menos pi. Acá x igual a pi. Esta área, o esta superficie y esta, son iguales. Lo que pasa es que esta me va a dar positiva y esta me va a dar negativa, por eso el resultado me dio 0. No es que acá no haya superficie, o sea que me haya quedado una recta entre menos pi y pi. Entonces vuelvo. Miren esta gráfica. En vez de ir desde menos pi a pi
¿En dónde me conviene cortar el estudio? ¿En qué punto intermedio? Claro, voy, calculo el área entre menos pi y 0 y luego el área entre 0 y pi. ¿Y qué me va a pasar con el área entre menos pi y 0? ¿Cómo me va a dar? Me va a dar negativa. Entonces tengo dos opciones. O invierto los extremos de integración acá, o como me doy cuenta que esta función es impar y esta área es exactamente igual a esta área, calculo el área entre 0 y pi y la multiplico por ¿cuánto? Y la multiplico por 2. O sea que tengo distintos caminos para trabajar. Puedo utilizar el punto intermedio, trabajar con esta área negativa y transformarla en positiva y luego sumar las dos, o directamente venirme desde 0 a pi, calcular área y multiplicarla por 2. Obvio, yo le di la función seno de x. Desde el momento que corro hacia la derecha o hacia la izquierda y corro los límites de integración, cada caso particular lo voy a tener que estudiar. No es que siempre que tenga el seno voy a tener que hacer esto que estoy haciendo yo ahora. No, no, ni siempre ni nunca. Cada caso lo tengo que estudiar. Yo lo que hice fue considerar el valor intermedio x igual a 0 y plantear la integral entre menos pi 0 de seno de x diferencial x más la de 0 a pi, pero como me doy cuenta que esta integral, esta área me va a dar negativa, entonces le cambié el orden de los límites de integración. Y bueno, ya una vez que calcule esto, me va a dar el resultado que estoy buscando. ¿Se entiende para qué me sirve a veces encontrar un punto intermedio? Va a haber situaciones donde no me va a servir esto. ¿Qué sé yo? Si yo, por ejemplo, tengo una curva, una recta como la del principio, no me que era la integral entre 2 y 4. No me sirve separarla de 2 a 3 y de 3 a 4, porque no pasa nada, la recta sigue siendo igual de recta, no presenta inconvenientes. Pero a veces esta propiedad voy a tener la obligación de aplicarla. ¿Se entiende? Seguimos. Está buenísima la clase de hoy, ¿o no? Tiene un montón de cosas interesantes, no me diga. No me diga eso. No son ni las 7 de la tarde. Se debe haber levantado hace 6 horas más. Supongamos que tenemos dos funciones, ¿sí? Una función f que siempre es menor a una función g. Es decir, en el intervalo donde las voy a integrar, la función f es menor o igual que la función g. ¿Qué relación les parece que va a haber entre la integral entre a y b de f de x diferencial x y la integral entre a y b de g de x diferencial x? Claro, obviamente. El área que me va a generar la función f va a ser menor o igual que el área que va a generar la función g. Ay, por suerte los títulos no dependen de mí. ¿Sí? El área que se me va a generar debajo de la función menor, por supuesto que va a ser más chica que el área que va a generar la función mayor. ¿Sí? Y en este caso, en vez de traerles un ejemplo numérico, les traje un ejemplo gráfico. Supongamos que esa curva es mi función g, esta curva que está acá. Y la recta, esta recta de acá, es la función f, ¿sí? O sea que se me cumple efectivamente que
la recta, la función recta f, es menor o igual que la función g en el intervalo en el que estoy considerando que es el intervalo AB. Como pueden ver, el área que genera la función f, que es esta que está pintada en rojo, es más chica que la que hubiera sido toda la que me genera la función g, que es la roja más la amarilla. Si le restamos f a g, sacaríamos la diferencia. Sí, de hecho, mañana empiezo la clase con un ejemplo de cálculo de área entre curvas, justamente, pero no tomé una recta. Mañana empezamos a las 10 de la mañana. No sé quién dijo recién que se despertaba a las 9, así que parece que se despierta a las 9. Es perfecto. No, por supuesto que no elegí dos rectas. Bien, ¿quedó clara esta propiedad? Ay, voy a tratar de hacerlo esta noche, Abril. Voy a tratar de hacerlo esta noche. Así ya lo van pensando. Pero de eso voy a hablar al final, no quiero interrumpir ahora. Supongamos que tengo una función donde hay un valor mínimo y un valor máximo. ¿Sí? Entonces, el área bajo la curva siempre me va a quedar acotada entre el valor mínimo por B menos A, o sea, la superficie que genera este rectángulo, esto es B menos A, y esto es el valor mínimo. Acá se genera un rectángulo. Este rectángulo chico va a ser menor o igual que el área bajo la curva, menor o igual que el valor máximo por B menos A, que es básicamente una de las propiedades de la que empezamos y por lo tanto es evidente. ¿Sí? Pero bueno, me parecía interesante que lo recordáramos como propiedad. Ay, Dios mío, ¿qué hice hoy con la aparición de... Supongamos que me piden calcular el área bajo esta curva, ¿sí? Y con esto ya voy terminando. Dibújenla si quieren. Es la función x cuadrado menos 2x más 3. Y quiero el área entre 0 y 3. Entre 0 y 3. Necesito que alguien me vaya diciendo qué forma va a tener el integrando. La integral de x al cuadrado, ¿cuánto es? X al cubo sobre 3. Muy bien. La integral de menos 2x. Exactamente, porque sería menos 2 por x cuadrado sobre 2. Se simplifican los valores de 2 y me queda x cuadrado. Y la integral de 3, 3x. Perfecto. Entonces me queda, encuentro la primitiva y la tengo que integrar, entre 3 y 0. La evalúo toda en 3, cuando la evalúe en 0 me va a quedar 0, o sea que no pasa nada. En definitiva, esto me queda 9 unidades cuadradas. Yo no sé si tienen ahí el gráfico bien hecho, pero si ustedes amplían van a poder ver cada uno de los cuadraditos, tendría que entrarle 9 cuadraditos, ¿sí? A esta área bajo la curva. ¿Se entendió lo que trabajamos hoy? ¿A usted le da la sensación de más? ¿Queda claro? Los cálculos anteriores. Sí, exacto.
tienen que ir como armando una especie de rompecabezas, juntando los pedacitos para completar 9 unidades, exactamente. Bien, esto era para mostrarles básicamente una de las aplicaciones de la integral, que es la posibilidad de calcular el área bajo una curva. Me faltan 2 aplicaciones más. Una de las cosas que me va a permitir calcular la integral también va a ser cuánto mide, por ejemplo, esta curva. ¿Cuál es la longitud de esta curva? Eso es lo que vamos a aprender mañana. Y otra cosa que vamos a aprender mañana, porque ya les voy a explicar cómo nos organizamos mañana, es, si yo hiciera girar esta curva alrededor del eje X, se me generaría como una especie de carretel, ¿lo ven? Hagan girar esta curva alrededor del eje X. Se genera un carretel. Bien, eso genera un volumen, un sólido de revolución, que ya los deben haber visto en girarlo, sí, exactamente, generando un sólido de revolución, como hacían en geometría analítica con las parábolas, con las hipérbolas y demás. Bueno, vamos a aprender a calcular el volumen de esos sólidos de revolución. Claro, eso es lo que vamos a hacer. Con esas cuádricas le vamos a calcular el volumen. Entonces, mañana vamos a hacer lo siguiente. No importa, porque yo acá no les voy a dar nombre. Voy a tomar las curvas y ustedes, un poco la idea es que se imaginen el tipo de elementos que se generan. Después a lo mejor le pido ayuda a Walter para ver si puedo mostrárselos en 3D, que es lo más interesante. Pero si no, lo van a poder hacer ustedes en GeoGebra, porque GeoGebra da para todo eso y mucho más. Entonces, mañana vamos a hacer así. A las 10 de la mañana nos vamos a reunir. Vamos a desarrollar un ejemplo otra vez de área bajo curvas o entre curvas y cómo calcular la longitud de una curva en un determinado intervalo. Luego hacemos un cortecito de 10 minutos, van, calientan el agua para el mate, volvemos y vemos volumen de revolución. ¿Por qué quiero terminar mañana? Quiero terminar